Mi invitada especial del episodio de hoy es Laura Camacho Mackenzie. Ella nos va a compartir sus instrucciones para prevenir o superar el burnout. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Laura trabajó casi 9 años en Google, donde fue la Country Manager de Colombia. Posteriormente trabajó en Irlanda siendo la Head de Ventas para empresas medianas del Reino Unido y la Head de Agencias para España, hasta que en un momento le da un ataque de burnout. En ese momento debe tomar la decisión de cambiar su estilo de vida y reinventarse. Hoy es la fundadora y CEO de Reset Now, una consultora en el área de bienestar organizacional que ayuda a personas y empresas a construir un ambiente de trabajo más balanceado y sano. Es miembro de varias juntas directivas, entre las que se encuentran Econometría Consultores, GM Financial y Outsourcing BPO. Es experta en marketing digital y ventas y speaker internacional. Estudió comunicaciones en la Javeriana, hizo una maestría en mercadeo en la Universidad de los Andes. En el 2018 estudió en el Instituto de Nutrición Integrativa en Nueva York y obtuvo el título de Coach en Salud. Y en el 2022 se certificó como Advanced Burnout Coach del programa ABC en Australia. Laura es una apasionada de la cocina, las tertulias con buenos amigos y las largas caminatas al aire libre. Es mamá de Juan Bernardo y Cristina y esposa de Bernardo Harker. ¿Quieres saber cómo prevenir que te dé burnout? ¿Cuáles son las 3 etapas del burnout? ¿Y qué recomienda Laura hacer si te da o si tienes burnout? ¿Y por qué es tan importante priorizarte a ti sobre todas las cosas y personas? No te pierdas este episodio. Laura, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Gracias, María José. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pues cuéntame un poco de tu infancia y si hubo algo que te marcara. Bueno, mira, te cuento. Yo nací en una casa, esas que podemos llamar un hogar feliz, con unos papás amorosos y súper presentes, pero que venían de un contexto que es importante tener, y es que ellos venían de ser militares, de formación militar. Entonces, en mi casa... Muy estrictos, me imagino. Pues imagínate, se vivió lo que era la disciplina, total, el deber ser desde el día 1, ¿no? Entonces nosotros sí, muy amorosos, pero eran unos papás supremamente exigentes y disciplinados, y eso pues te marca mucho, ¿no? Porque era, pues yo no podía ser una estudiante ni promedio, ni no llegar con el deber bien hecho, sino siempre había que, ¿no?, traer la milla extra. Eso fue por un lado. Y por el otro lado es que imagínate que yo tuve 2 condiciones de pequeña. Una fue que yo fui una niñita muy gordita, obesa, y esa obesidad pues trajo que yo pues no pude disfrutar de muchas cosas que disfrutaban las niñas de esa época, empezando por ejemplo con la moda. Pues ropa para mí no había. Yo heredaba la ropa de mis tías, para darte una idea. Y el otro tema era que yo era disléxica, entonces todo lo que era procesos de aprendizaje eran difíciles para mí, pero mi dislexia se marcó mucho con el tema motriz. Entonces imagínate lo que era una gordita torpe, pues era una combinación fatal para cuando eras tú chiquita. Sin embargo, yo diría hoy, mirando hacia atrás, que esas condiciones, ¿no?, de la disciplina en que nací y de esas limitaciones que yo tuve cuando pequeñita, pues lo que forjaron en mí fue un temperamento súper recio. En vez de desmoronarme, lo que empezó a formar era una fortaleza llevada a un límite impresionante. Tú estudias comunicación social y arrancas una carrera profesional súper exitosa. Cuéntanos un poquito más de tu carrera profesional. Pues mira, yo empecé a trabajar en el mundo de la industria publicitaria y la verdad empecé a hacer una carrera vertiginosa, siempre trabajando en compañías multinacionales. Así como eso empecé en publicidad, después de publicidad pasé al área de medios, digamos a dar ese brinco a medios, y después de eso Google toca mi puerta y me voy a trabajar con Google en Colombia. Lo que pasa en toda esta carrera es que
estuve expuesta a cargos de muchísimas responsabilidades de muy jovencita. Yo fui gerente de la central de medios a los 32, 34 años. Entonces empecé yo, digamos, a asumir roles muy, muy importantes de una manera muy, muy rápida y con otra característica, que cada vez que yo pasaba de un trabajo al otro tenía que volver a empezar de ceros porque cambiaba de industria o cambiaba de sector, entonces tenía que volver a empezar a aprender todo de cero. Y así como te digo, en el 2011 llegó a Google, en ese momento Google toma la decisión de abrir la oficina en Colombia y después de un proceso largo y tortuoso termino trabajando para Google, termino siendo la elegida con el reto pues de obviamente instalar las oficinas y empezar a operar. Eso fue una experiencia maravillosa, súper retadora, porque no había nada, no teníamos ni siquiera oficina y con un agravante es que el día que yo entré, el que iba a ser mi jefe, que era un brasilero, se fue para otra compañía. Entonces imagínate uno aterrizar en un país solo, empleada número 2 o número 3 de la organización y no tener ni siquiera un jefe para ayudarle a uno a... Que te guiara, claro, que te dijera, ves, esto es por acá. Claro, me llamó un gringo y me dijo, ¿sabe qué, Laura? Su jefe renunció, entonces montes en un avión y por los próximos 3 meses dedíquese a visitar todas las oficinas de la región y después hablamos. Aprender a mirar a ver qué ideas sacas para empezar, que yo me imagino ahí que toda esa disciplina que te dio pues el tema de haber sido disléxica y la disciplina de tus padres pues te ayudaron en ese momento a poner orden y a decir yo me enfrento a este reto. Exactamente, no sé si tú has oído el cuento del mensaje a García que le enseñan a todos los militares y es simplemente le dan a uno un objetivo pero no le dicen ni dónde, ni cómo, ni cuándo y uno tiene que resolverlo. Bueno, yo me sentí en el modo García muchos años mientras empezamos a consolidar la operación de Google en Colombia. Ahora, si tú me preguntas cuál era el reto con Google, pues la verdad no era posicionar a Google en Colombia, pues Google tiene una marca maravillosa, súper fuerte, atractiva, sexy. El reto mío era poner a Colombia en el radar de Google. Y ese era mi principal reto, que la oficina era muy pequeñita, los números aún eran todavía muy chiquitos y pues tú sabes que este tipo de corporaciones asignan presupuestos y recursos dependiendo del tamaño de la oportunidad. Entonces, digamos, mi consigna es yo cómo pongo a Colombia, a pesar de nuestro tamaño en ese momento, en el radar de Google y creo que lo logramos. Entonces, muy, muy contenta por ese tema. Bueno, y te premian y te mandan a Irlanda a un cargo ya a nivel mundial, pues o europeo, uno de ejecutivo, mujer, exitoso en una compañía Google, pues que es como una de esas compañías soñadas, pues me imagino que estabas sintiendo espectacular. Bueno, pues imagínate que no fue como tan premio, sino fue parte de mi proceso de crecimiento profesional. Como tú sabes, en este tipo de compañías siempre lo invitan a uno a salirse de la zona de confort y a moverse. Y hablando con mi jefa, yo ya llevaba prácticamente 5 años como country manager de Google en Colombia. Y dentro de esos planes de desarrollo de carrera, mi jefe me dijo, mire, si usted quiere aspirar a operaciones más complejas, usted tiene que hacer 2 cosas. Una, tiene que aprender y operar en mercados más maduros, digamos, más desarrollados. Y 2, usted tiene que aprender a cómo se vende, yo estaba en el área comercial, obviamente, cómo se vende al segmento de empresas medianas y pequeñas, porque te cuento que en el mundo de Internet, a diferencia de lo que pasa en otros negocios, el ingreso real y la escala real se logra es en la pequeña y mediana empresa y no en las grandes compañías, por el volumen que representa. Y pues venderle a una compañía chiquita es muy distinta que a una compañía grande. Entonces, en Colombia no teníamos ese tipo de operación y necesariamente tenía que moverme a uno de los hubs que ellos tuvieran en el mundo y realmente se me reducía la posibilidad a 5 ciudades en el mundo y terminamos en Dublín, en Irlanda. Yo diría que esa primera experiencia como familia fue, y digamos, ese brinco que pegamos, pues fue lo que empezó a marcar un poquito lo que pasó después, porque nadie se imagina y a nadie le cuentan lo que supone ser expatriado, ¿no? A nosotros nos cuentan la parte maravillosa de la carrera y del crecimiento, pero salirse de su país, mover familia, no es fácil. No es fácil. Yo aterricé en Irlanda con otra vez el jefe que me ha contratado se movió para otra posición, entonces llegué a país nuevo a manejar el mercado del Reino Unido en ese momento y de Irlanda del segmento medio, o sea, una unidad de negocio que yo no conocía, en un país nuevo, en una oficina donde en vez de ser 60 personas como en Colombia éramos 5,000 personas, entonces mucho más compleja y pues con los retos normales que supone adaptarse, ¿no? Adaptarse a la forma de vivir. Recordémonos que yo moví hijos, adolescentes y marido a esa experiencia. De acuerdo, y de alguna manera me imagino que te sentías también responsable de que ellos llegaran y se adaptaran
descansaran y se sintieran bien porque se estaban moviendo por ti. Claro, yo me empecé a echar toda la responsabilidad al hombro. Primero, por ejemplo, mi esposo tuvo el tipo de visa que nos daban para poder trabajar, no le permitía él trabajar. Entonces, de entrada, mi esposo pues dejó su carrera para apoyar este proyecto de vida y automáticamente empezaron a cambiar los roles, ¿no? De tener el marido que había trabajado toda la vida y que había tenido su propio espacio, a convertirse en el amo de casa. Además lo hizo con toda la emoción y con todo el compromiso, pero pues era una realidad, había un cambio de roles en la familia. Imagínate lo que es mover no solamente al marido, sino a dos hijos adolescentes de 14 y 16 años. Entonces, naturalmente, yo asumí toda la responsabilidad y la carga emocional que suponía la carga emocional de ellos. Y esa es una realidad que creo que todas las mamás lo hacemos, pero que en el caso mío fue muy marcado. Yo me sentí responsable de todas las emociones que ellos pudieran sentir y de su proceso de adaptación o no adaptación a este nuevo entorno. Y en un momento dado, entonces, pues empiezas a sentirte mal. ¿Eso es acá, en este momento, o es todavía cuando llegas al otro puesto? No, yo realmente empecé a sentirme mal cuando llegué a Irlanda. Digamos que en Colombia el tema lo tenía bajo control, me muevo a Irlanda y de repente, después de pasar por todo este proceso de lo que era un traslado, de lo que eran los procesos de adaptación a una nueva cultura, a tener que aprender sobre trabajar con equipos que nunca había trabajado, manejar un negocio 24/7 en un inglés que no es el inglés ni siquiera que yo aprendí, porque es un inglés irlandés que no sé si tú has estado allá, pero uno no les entiende absolutamente nada. Entonces, sí, eso es otro inglés. La energía, el haber perdido toda mi red de apoyo, pues yo en Colombia tenía todo coordinado, todo estructurado para que la vida me funcionara, empezando con cosas tan básicas como las tareas de la casa. Aquí no había quien ayudara en la casa. Aquí duramos 6 meses sin poder comprar un automóvil porque no podíamos sacar la licencia irlandés que tomaba 6 meses. Duré 14 semanas sin internet porque la dirección de mi casa no aparecía. Entonces yo fui poco a poco acumulando un pocotón de estrés, el cual yo no era consciente. Sin embargo, hubo 2 momentos que para mí fueron los detonadores y el primero es que mi mamá se enferma. Mi mamá estaba viviendo en Colombia y mi mamá le diagnostican un cáncer terminal, muy, muy rápido. Entonces, más allá pues de todo el dolor emocional que supone la muerte de una mamá, pues la compañía muy amorosa me dio toda la libertad para manejar el tema como quisiera y yo empecé a viajar entre Colombia e Irlanda. Duré 4 meses viajando todas las semanas, viajaba una semana en Colombia, una semana en Irlanda y así sucesivamente, pero para poder trabajar, yo empezaba a trabajar a las 3 de la mañana hora Colombia, ¿no? Para poderme empatar con el horario. Entonces así duré 4 meses, no solamente drenándome emocionalmente con la enfermedad de mi mamá, sino con la tensión de dejar mi familia, entre comillas, abandonada en Irlanda, más lo que suponía los cambios de horario de trabajo, hasta que mi mamá murió. No, uno de mujer además siempre se siente responsable y culpable, ¿no? Porque no, yo me los traje acá a Irlanda y ahora estoy devolviéndome a Colombia y los estoy dejando solo. O sea, me imagino la sensación de culpabilidad tenaz. Sí, ahí era una dualidad entre mi rol de mamá y de esposa a mi rol de hija, ¿no? Porque era mi mamá al final del día. Entonces, eso fue un tema muy duro. Y el otro tema es que mi hijo mayor, que aparentemente estaba muy contento en Irlanda, va terminando su colegio y me dice, ¿sabes qué? Ya se había matriculado en Irlanda a la universidad, ya había pasado, ya todo. Y me dice un día, ¿sabes qué? Me devuelvo para Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad, pero yo quiero estar cerca de la gente que yo quiero y yo quiero estar cerca de mi parche de amigos. Y toma la decisión de devolverse a Colombia. Y esos 2 temas a mí me dieron durísimo, como que me pusieron contra la pared y dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No me di cuenta que mi hijo no era feliz, como si la responsabilidad fuera mía, pero yo la asumí como mía. Y el tema de mi mamá es, ¿yo qué hago acá cuando mi mamá se está muriendo? Son 2 temas muy bravos y en ese momento empiezo a no dormir. Mi primer síntoma fue que empecé a no dormir y para hacerte el cuento corto, duré 14 semanas durmiendo en promedio entre 2 y 3 horas al día. No, o sea, yo tengo a veces episodios de no dormir, pero nunca ha sido eso y eso lo drena a uno la energía, los nervios, todo. Todo, entonces obviamente yo no dormía, entonces obviamente el genio se me dañó, pues estaba totalmente irritable, pues el que no duerme, pues uno no puede tener paz en el alma, obviamente no me podía concentrar en el trabajo, empecé a tener episodios de ansiedad, obviamente mi productividad se fue para el piso.
escribir un correo electrónico me tomaba una mañana porque yo físicamente no podía concentrarme en lo que tenía que hacer. Y en vez de pedir ayuda, yo me fui aislando y empecé a vivir esto en un proceso, en una soledad terrible. Recordemos que nosotros las mujeres tendemos, nuestra válvula de escape generalmente es sentarse a tomarse un café con otras amigas, pues yo no tenía ese entorno allá en Irlanda y empecé a vivir este proceso y este dolor en total aislamiento y en total soledad. Mostrarme vulnerable no era una opción, como te podrías imaginar. ¿En qué momento identificas que tenías burnout? No, yo vine a saber que esto era un burnout mucho después. Yo lo único que creía era que estaba estresada en ese momento. De hecho, yo fui al médico. En Irlanda pasa una cosa muy curiosa, es que tú para poder acceder al sistema de médicos especializados tienes que pasar por el médico general, el del barrio, ¿no? El médico de toda la vida del barrio. Y ese médico me decía, no, usted lo que está es estresada, usted lo que necesita son unas vacaciones. Entonces me dieron unos días libres, pero yo volvía a lo mismo, yo no sabía qué era lo que tenía, yo no me hallaba. Y como no le decía a nadie y como no socializaba con nadie lo que me estaba pasando, pues empecé a caer en un hoyo profundo, ¿cierto? Y ese momento de verdad llega cuando en uno de esos episodios, esas noches eternas, mi esposo se despierta y se da cuenta que estoy despierta. Él no se había dado cuenta de nada. Yo no había hablado ni siquiera con él de todos estos temas. Y en medio de la conversación me pongo a llorar y reviento y lloro y lloro y lloro. Y duré como 4 horas llorando y no podía parar de llorar. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Wait. Paremos, ¿qué está pasando en este tema? Entonces realmente el que puso el tate quieto a esta situación fue mi esposo, no fui yo. Qué pena preguntarte esto, Laura, pero estabas allá, estabas sola y realmente la única persona con la que estabas era con Bernardo, porque cuando pues yo viví 5 años afuera en Chicago con mi esposo y uno se tiende a unir mucho, ¿por qué en ese momento al principio como que no te abriste a hablar con él? Porque no quería mostrarme vulnerable, es decir, yo tenía un sentido del deber ser y de la responsabilidad tan grande, ¿cierto? Casi que yo pensaba, si yo me metí en esta, tengo que salir de esta sola. Yo tengo que salir adelante, sí. Claro, yo no le puedo trasladar a ellos y a mi familia y a mis seres queridos el estrés que yo estoy viviendo, porque ellos ya están cargando con su propio proceso, ¿cierto? Entonces yo no fui capaz de contarle a él, yo creí que yo lo iba a poder resolver. De hecho, en estas noches de insomnio yo hice locuras. Por ejemplo, empecé a tomar melatonina, después me conseguí las goticas mágicas, después en Irlanda no te venden nada, entonces me tocó, a la gente que viajaba a Estados Unidos yo le pedía Tylenol PM y me empepaba por las noches con antihistamínicos, o sea, hacía unas cosas locas, obviamente todas escondidas, porque para mí trasladarle a mis seres queridos esa preocupación no estaba entre los planes. Perfectamente absurdo, pero era un tema, una estrategia como de protegerlos a ellos, ¿no? Y volvemos al punto que tú hablabas al principio, la necesidad que tiene uno de asumir la felicidad de los otros sobre la de uno mismo, ¿cierto? Y eso fue lo que hice yo. Pero gracias a él, que fue el que me puso el tataquito y me dijo, no señora, ¿qué está pasando? Un momento, sentémonos a hablar. Y ahí fue cuando, digamos, empezó ya ese proceso de sanación y recuperación. ¿Y en qué momento empiezas a decir, bueno, porque es una decisión muy grande, o sea, estando en Google, pues que es una de las empresas como que mucha gente sueña con estar y decir, ok, no voy a renunciar a Google y voy a cambiar completamente mi forma de vida? Me imagino que tuvo que haber sido una decisión muy difícil. Mira, la verdad, en un principio yo no quería renunciar a Google. De hecho, digamos que lo primero que me impulsó mi esposo fue a hablar con mi jefe. Mi jefe tampoco tenía ni idea de lo que estaba pasando. Era un jefe español en ese momento. La conversación fue supremamente difícil porque él no estaba preparado para tener una conversación con alguien que se mostraba vulnerable, a decir, ¿sabe qué? Esto me está quedando grande, me estoy ahogando. Y pues yo tampoco, nadie estaba preparado para tener esta conversación. Sin embargo, él hizo algo muy asertivo, que fue que involucró a la persona de recursos humanos, y pues tengo que reconocer que en ese momento la compañía pues puso a mi disposición todos los recursos que tenía para ayudarme. Me puso ayuda psicológica, me dio una licencia remunerada, digamos que se portaron muy, muy lindo conmigo. Y fue transicional, ¿qué quiere decir? Que yo salí a mi licencia y empecé a, digamos, a tener las terapias o las sesiones con este psicólogo, y lo que me dio la compañía eran 3 meses para hacer este proceso de recuperación. Al cabo de los 3 meses yo creí que ya estaba bien, pero 10 días antes de empezar otra vez, que se me acabara esta licencia, empecé a no dormir otra vez.
y es cuando con una conversación con mi esposo llego a la conclusión que el modo de vida que implicaba mantener una posición como la que tenía en un país ajeno al mío y lejos de los míos y de mis seres queridos no era viable ya. Y este tema pues fue supremamente complejo, ¿no? Porque era empezar a pensar, ¿yo qué voy a hacer acá? Y lo que dices tú, ¿yo cómo voy a dejar la compañía soñada por todos? Además, una compañía que yo ya llevaba 8 años trabajando, que me la había gozado, que me había dado todas las oportunidades. ¿Cómo hago yo para hacer esto? Y empezaron todos los temores y todos los miedos, ¿cierto? Y además me imagino que todos los deber ser, pues porque con lo que nos contaste de esa disciplina que te inculcaron desde chiquita, que hay que lograrlo a costa de lo que sea, entonces me imagino que, o sea, en tu mente pasaba como, ¿cómo voy a decir que no a esto y bajarme? Y es como de alguna manera mostrar el fracaso, me imagino. Claro, es que imagínate todo lo que era. Si tú me preguntas, había un pocotón de temores, ¿no? Había temor a todo el tema financiero. Pues al final del día mi esposo había dejado de trabajar y había una gran responsabilidad del tema financiero sobre mis hombros. Había el temor de, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que yo tengo 52 años y pues yo soy re vieja en el mundo corporativo. Pues y es una verdad, pues tú sabes que digamos que ya nadie lo van a contratar hasta en el mundo corporativo, es muy difícil. Estaba todo el temor a desprenderme de todo lo que era la estabilidad, pues que yo venía con estabilidad toda mi vida, yo nunca había dejado de trabajar un día en mi vida, dejar a Google con lo que significa y con lo que quiero esa compañía, pero si tú me preguntas, la peor barrera era el ego, y es ¿cómo le voy a decir yo al mundo que esto me quedó grande? Que no fui capaz, porque eso es lo primero que uno piensa. Uno no sabe que uno está enfermo, sino uno cree que no fue capaz, que es un débil. ¿Cómo me voy a mostrar yo vulnerable? Fracasé, que es una palabra casi que es como uno no puede fracasar, que por el otro lado uno ve los emprendimientos y te dicen fracasa rápido para aprender y para poder evolucionar y llegar, digamos, pero por el otro lado uno como ser humano siente que no puede fracasar, ¿no? Que está prohibido fracasar. El mostrarme vulnerable y mostrar que las cosas no habían salido bien y que, como dices tú, fracasé, pues eso para el ego y para las emociones es peor que todo lo que te dije anteriormente. O sea, eso era supremamente complejo de manejar, porque yo hasta ese momento yo no sabía que yo estaba enferma. Yo creía que simplemente profesionalmente el tema me había quedado grande. Y es lo que nos pasa a muchos ejecutivos que nos metemos en estos rollos y simplemente el ego y el temor a exponernos y el temor a ser juzgados no nos deja tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Entonces, pues todo ese proceso, pero después vino un ejercicio súper interesante que me permitió, digamos, poner las cosas en ese lugar y empezar a tomar decisiones. Explícale un poco a todos los oyentes exactamente qué es el burnout. Mira, el burnout o síndrome de agotamiento laboral, esa es la definición en español. Yo prefiero utilizar la palabra burnout porque puede haber amas de casa con burnout, o sea, no solamente se da en el ambiente laboral, por eso yo utilizo la palabra en inglés. Es una condición, es un síndrome que tiene 3 características que son muy marcadas. La primera es un agotamiento físico, mental y emocional, donde la persona pues obviamente se siente totalmente agobiada y básicamente entra como en una parálisis, ¿no? Es tal el cansancio del agobio que no puedes pensar, que no puedes tomar decisiones, que no puedes hacer absolutamente nada. Luego viene una fase, la segunda fase, el burnout, es lo que llamamos nosotros el cinismo o la desconexión, y es cuando la persona está en el nivel de agobio que en vez de pedir ayuda, que hubiera sido lo lógico, y levantar la mano y decir estoy mal, empieza uno a aislarse, porque ahí empiezan todos los elementos de desconexión emocional. Está el agobio que te empiezas a desconectar emocionalmente de todo, del trabajo, de tu pareja, de tus hijos, de todo lo que hasta ese momento había sido importante para ti. Tú te empiezas a desconectar y es cuando empezamos a ver actitudes como, en el caso mío, por ejemplo, yo empecé a almorzar sola en la oficina. Tú sabes que en Google todo el mundo almuerza juntos, yo empecé a almorzar sola, empecé a evitar los eventos sociales. A mí me fascina celebrar mis cumpleaños, soy una bocetas y ese año no quise hacer nada de cumpleaños y empecé simplemente a aislarme y me la pasaba en mis tiempos libres simplemente enchufada viendo televisión, ni siquiera podía leer. Entonces viene esta segunda fase, como te digo, el cinismo, es esa persona que empieza a ver todo el vaso medio vacío. Y como digo yo, cuando uno ve la serie cómica El Correcaminos, es la nubecita negra, ¿no? Uno tiene la nubecita negra y todo le sale mal.
Y una vez pasa uno esa fase, entra la última fase, que es la fase de la baja realización o rendimiento. Y es claro, cuando tú estás cansado y agobiado y encima de eso te desconectas emocionalmente de todo lo que es importante, pues tu rendimiento de la vida se va para el piso, tu rendimiento laboral se va para el piso. Entonces empiezan los problemas de performance, empieza las relaciones malas con la gente que tú querías y te dicen, pero ¿a usted qué le pasa? ¿Qué no? Y empieza un sentimiento de culpabilidad de esto me quedó grande, soy un fracasado, y la persona cuando ya llega a esa fase pues ya está, como decimos, en el peor de los escenarios, ¿cierto? Entonces el burnout es básicamente eso. La diferencia entre el burnout y se da ¿por qué? Por una exposición crónica al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no le da burnout de la noche a la mañana. En el caso mío, yo acumulé por lo menos 2 años de situaciones estresantes para desarrollar el burnout. A mí no se me desarrolló de la noche a la mañana. Bueno, y eso es importante porque la gente cree que por estar estresado tiene burnout. No, el estrés te moviliza, el estrés es algo positivo y es circunstancial, pasa. El burnout no, el burnout te carcome y no pasa. Finalmente, ¿en qué momento dices, ok, ya voy a renunciar a Google, voy a rehacer mi vida? O sea, siento que eso es como lanzarse al vacío y uno le da pánico como lo desconocido, lo incierto, el hecho de cambiar con todo lo que decías, pues, del tema financiero, el tema de la estabilidad, el tema de dejar a Google. O sea, ¿qué es lo que finalmente dices, ok? O sea, ¿en qué momento dices, me voy a poner a mí por encima de el que dirán y mi ego? Cuando yo iba a volver de la licencia que me habían dado y no volví a dormir, fue cuando tuve esa conversación difícil con mi esposo que me dijo, ¿sabes qué? Tienes que priorizarte sobre cualquier tema. Realmente tengo que admitir que en el caso mío fue una persona que me quería, que me puso el tate quieto, como podemos decir. Sin embargo, digamos que ese proceso fue un proceso. ¿Qué quiere decir? Que también fui acompañada por este psicólogo que me acompañó el proceso, y el primer paso para poder dar era vencer los miedos que te había comentado anteriormente, ¿no? El tema financiero fue muy fácil, fue coger una tabla de Excel y mirar cómo estaba la situación financiera de la familia. Había una presión, era que mi hija terminaba colegio a los 6 meses de este tema. Entonces yo necesitaba quedarme en Irlanda, no, nos faltaba 1 año en ese momento, qué pena. Y teníamos que obviamente garantizar que ella pudiera terminar su colegio porque el programa que ella estaba tomando no existía en Colombia, entonces regresarse no era una opción. Entonces el primero fue despejar todo el tema financiero y nos dimos cuenta que el tema no estaba tan grave. El segundo tema fue empezar a cuidar todo el tema de salud mío, ¿cierto? Entonces, cómo yo recuperaba el sueño, cómo volvía a incluir rutinas de ejercicios, cómo cambiaba mi alimentación. Un tema que fue importantísimo para mí fue el tema del voluntariado. Empecé a hacer voluntariado. El voluntariado tiene un poder maravilloso en estos casos porque cambia el hecho de que tú cambies la atención de ti mismo a una persona que está en mayor necesidad que tú, automáticamente te cambia la perspectiva de lo que te está pasando. Entonces empecé a hacer voluntariado con personas de tercera edad, un proceso que me ha encantado toda la vida, acompañar estos procesos de envejecimiento de una manera digna. El otro tema fue empezar a practicar todo el tema de gratitud, ¿no? Sacarme de lo que estaba perdiendo, mi posición en Google, mis no sé cuántos años de carrera en el mundo corporativo, a empezar a agradecer lo que tuve. Y creo que el ejercicio más poderoso de todos estos fue empezar a hacer el ejercicio de cuál podría ser el peor de los escenarios, ¿cierto? Porque uno se llena la cabeza de una cantidad de temores sin siquiera dimensionarlos. Y con esta persona que te digo que me estaba ayudando, me hizo ese ejercicio de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no? Entonces, tengo temor, no va a conseguir trabajo. Bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar si usted no consigue trabajo? Cuando uno empieza a profundizar en ese tipo de cosas, uno encuentra que siempre hay posibilidades. Siempre hay posibilidades de resignificar lo que uno hace, siempre hay posibilidades de vivir una nueva realidad y empezar de nuevo, siempre uno tiene posibilidades. Entonces, digamos, proceso me permitió dentro de esto aceptar que Google, y no solamente por Google, sino por el tipo de trabajo y las condiciones de trabajo, de vivir como expatriada, ya no eran válidos en lo que yo quería hacer de mi vida. Entonces, digamos, ese proceso de autorreflexión y luego, pues, aprender a soltar. Me encantó cuando yo leí ese punto en tu libro sobre el soltar, pues tuve que soltar todo lo que significaba tener un cargo de ese tipo, de ese nivel, ¿cierto? Y volver a mi esencia, y volver a lo que era Laura, y volver a lo que realmente me hacía a mí y no la marca que yo estaba representando. Y ese fue un proceso de descubrimiento perfectamente maravilloso. Laura, alguien que en este momento esté
se esté dando cuenta al oír este episodio, digamos, del podcast que, wow, debo estar en burnout, ¿qué le recomiendas? Primero te pregunto, ¿qué recomiendas para evitar llegar al burnout? Y después, ¿qué recomiendas a las personas que ya están en burnout? Mira, yo creo que hay temas importantes. El primero es el autocuidado. O sea, uno tiene que priorizarse sobre cualquier cosa en la vida, inclusive sobre su propia familia. Si uno no está bien, la familia no está bien. Entonces, yo diría que el primer tema para prevenir el burnout es priorizar su salud. Y cuando hablo de salud, es la física, la mental, la emocional. El segundo elemento que es importante es, si ya está empezando a tener síntomas, levantar la mano y pedir ayuda. Existe un círculo vicioso de las personas que tienen burnout, y es que como uno se da cuenta que uno empieza a fallar, uno empieza a esforzarse más, ¿cierto? Porque uno dice, esto me puede quedar grande, pero por nada del mundo. Y empieza la carrera del hámster, ¿no? Donde empieza uno a perseguir, pero pues obviamente la rueda no se mueve y termina uno agotado. Entonces es muy importante levantar la mano y pedir ayuda. Y yo diría que el tercer tema en todo este proceso que es fundamental es proteger las relaciones personales, los vínculos afectivos que uno tenga, o sea, aquellas relaciones que son importantes para uno, protegerlas, porque el burnout, como te aísla, tú caes en burnout cuando logras aislarte de esa realidad y aislarte y desconectarte emocionalmente. Entonces mi recomendación es, si ustedes tienen una amiga del alma, inviértanle tiempo a la amiga del alma. Si ustedes tienen un marido maravilloso, dedíquenle tiempo a ese marido maravilloso y a sus hijos. Protejan los vínculos afectivos, porque de esa manera van a poder levantar la mano y tener la ayuda que necesiten antes pues, de que se desencadene, ¿no?, toda la serie de sucesos que terminan mal. Cuéntanos un poquito de las cifras del burnout a nivel mundial, y que yo me imagino que después de la pandemia también tuvieron que haberse aumentado. La Organización Mundial de la Salud definió que el burnout no es una enfermedad, sino es un síndrome laboral, y al ser catalogado como un síndrome es muy difícil tener cifras reales sobre el burnout, porque nadie las está midiendo como tal, ¿cierto? Sin embargo, hay varias compañías que han venido haciendo estudios de personas expuestas a estrés de forma crónica, o sea, que están en riesgo de, y los datos son abismantes. Mercer Human Talent Index dice que el 81% de las personas se sienten en riesgo de desarrollar burnout a nivel mundial, y esto es pospandemia, este estudio es pospandemia. Sin embargo, hay otros estudios que te dan a ti datos similares. Por ejemplo, Gallup saca un reporte todos los años que se llama el State of Workplace, y en el año 2021, o sea, estábamos en la mitad de la pandemia, hablaba que 1 de cada 2 trabajadores en el mundo, 1 de cada 2, o sea, el 50% de los trabajadores del mundo estaba sintiendo estrés de forma diaria. El 76% de la gente se sentía desconectada de lo que estaba haciendo, y esto agravado por cifras que tienen que ver con el problema de hiperconectividad, que la hiperconectividad, en vez de conectarte, te aísla. Unos datos sacados por Microsoft, por ejemplo, el 60% de la gente dice que los límites entre el entorno laboral y personal se borraron con la tecnología, ¿cierto? Y el 60% no se puede desconectar los fines de semana de trabajar. Entonces, si bien es cierto, no hay cifras como tal de burnout, el decir que el 80% de la población de los trabajadores del mundo se sienten en riesgo, pues es un problema obviamente grave que hay que abordar. Bueno, fast forward, decides fundar Reset Now, o sea, dentro de tu proceso de reinventarte, aprovechas algo que en un momento dado fue muy difícil para ti y fue una crisis, y lo conviertes en una oportunidad. Cuéntanos un poquito más de eso, porque me parece muy bonito cómo logras como trascender toda esta dificultad y al contrario salir a decir, mira, voy a ayudar a otras personas que estén pasando por este lado con Reset Now. La verdad, Reset Now, o el concepto de este trabajo en el área de bienestar, comenzó hace 35 años, o sea, cuando yo me doy cuenta y miro hacia atrás, siempre ha sido un tema de preocupación mío. De hecho, yo como comunicadora social hice mi tesis, imagínate una comunicadora social hablando del desarrollo a escala humana. Tenía todos mis consumos de lectura que no tenían que ver con marketing, tenían que ver con bienestar. En el año 2018 yo ya me había certificado como health coach. Entonces imagínate que sin saberlo, yo ya estaba preparando la transición hacia este llamado. La vida te estaba preparando, tu alma te estaba preparando a tu propósito de vida. Exacto. Sin embargo, pues llega este momento, llega esta experiencia personal de la cual aprendí mucho,
y decido crear, digamos, Reset Now en 2021, o sea, oficialmente. O sea, yo me certifiqué como Health Coach en el 2018 y empecé a madurar la propuesta y tomé la decisión de empezar a trabajar en el área de prevención del burnout, porque lo bonito de todo este tema es que el burnout sí se puede prevenir. Las señales son tan claras y tan específicas y se pueden leer de una manera tan evidente en el entorno que si tú sabes que existe y estás atento, pues puedes trabajar en el área de prevención. Entonces monté Reset Now. Básicamente lo que busca Reset Now es construir, pues obviamente, entornos laborales equilibrados donde permita a la vez lograr los objetivos de la organización, porque obviamente estamos trabajando para las organizaciones, pero que esto se pueda lograr en sincronía con el desarrollo equilibrado, positivo y sano del trabajador. O sea, no puede ser a costa de alguno, del uno o del otro, sino que sea en sincronía. ¿Y yo qué quiero? Erradicar el burnout. El burnout no debería existir, obviamente, en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Básicamente, tengo unas herramientas para ayudarle a las compañías a diagnosticar si hay riesgos en este momento de desarrollar burnout en sus equipos. Luego empezamos a identificar cuáles son esos detonadores o las posibles causas. Y una vez se detecta esto, pues diseñamos una intervención a la medida dependiendo de cuáles sean los factores, porque los factores detonantes del burnout son multifactoriales. O sea, tú puedes tener burnout por fallas en tu estilo de vida, puede ser por factores en el entorno laboral, pero también hay unos factores asociados al tipo de personalidad. Las personas que somos de personalidad tipo A, o sea, las competitivas, las orientadas a objetivos, somos personas mucho más susceptibles a desarrollar este tipo de síndromes. Bueno, Laura, hay una pregunta que yo siempre hago en los episodios, en cada uno de los episodios, y a ti te quisiera preguntar esto y en el contexto de que fuiste una mujer exitosísima, llegaste a un cargo altísimo de Google, una compañía a nivel mundial, tienes el burnout, te obliga a repensar tu vida. Con todos estos aprendizajes, ¿qué es para ti florecer como mujer? Mira, para mí es tener la capacidad de vivir en coherencia entre ese propósito y esos valores. Si realmente uno tiene esa conexión, empieza a tomar las decisiones que tiene que tomar y en el caso mío, a resignificar su vida. Y eso fue básicamente lo que hice yo, ¿cierto? Entonces, para mi caso, florecer fue lograr esa coherencia, esa sincronía entre los dos temas y poder construir una vida alrededor de esa sincronía que identifiqué. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para poder florecer? Bueno, la primera, yo creo que priorizarse sobre todo. Como te decía anteriormente, yo creo que uno tiene que poder ser gentil con uno mismo y practicar, digamos, esa gentileza y tratarse uno mismo muy bien, ¿cierto? Luego, creo que es importante aprender a abrazar la vulnerabilidad y aceptar que no estar bien está bien. Y esto es muy difícil para muchas personas, ¿no? Porque el concepto de vulnerabilidad no es bien aceptado, ¿no? Es leído como un síntoma de debilidad. Entonces yo creo que si nosotros logramos celebrar y abrazar esa vulnerabilidad, pues vamos a poder salir adelante y, como dices tú, florecer. Y tercero, yo diría que recordar que siempre hay un mundo de posibilidades y que esa exploración y esa salida de esa zona de confort es divertida y es emocionante. A mí la gente me decía, pero ¿usted cómo va a dejar Google? O sea, no hay vida después de Google. Y yo les digo, sí hay vida y también es muy maravillosa, muy enriquecedora. Y además estás ayudando a muchísimas personas pues, para evitar que pasen por lo que tú pasaste. Exactamente. ¿Qué recomendación le quisieras dar a las mujeres, digamos, que están empezando, que quieren tener una carrera, que además quieren tener una relación de pareja, que quieren tener hijos, todo este tema de balance de vida? Si tú fueras a volver a empezar un poquito, como que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti más joven. Mira, yo creo que sería que no existen las supermujeres. Creo que es importante que desmitifiquemos el rol de las mujeres. Nosotros no podemos con todo a la vez. Así nos lo digan, no podemos, o si lo podemos es a un costo muy alto. Entonces yo les diría que está bien no ser una supermujer y que esto implica que algunas veces uno tiene que hacer unas renuncias. Lo importante es que esas renuncias que uno hace estén en concordancia, ¿no?, con todo el tema de valores y de lo que uno quiere hacer en la vida. Solamente cuando uno es consciente lo puede gestionar de una manera positiva. Entonces yo les diría, no nos creamos el cuento de las supermujeres.
ese discurso feminista de que todo lo podemos, no lo podemos todo, y puede que todo, pero no al tiempo. Y está bien que no lo hagamos todo al tiempo. Ahí recomiendo escuchar el episodio con María Fernanda Suárez, que justamente habla de instrucciones para desmitificar el mito de la Mujer Maravilla, y está diciendo básicamente lo mismo que estás diciendo tú en este momento. Si es que nosotros metemos unos cuentos o nos meten unos cuentos graves y por eso nos ponemos al límite. Entonces no hay que ser súper Mujer Maravilla para ser felices, hay que ser buenos, hay que ser competitivos, hay que ser comprometidos, pero hay que ser coherentes, que es lo más importante. Laura, ya casi para finalizar, ¿qué legado te gustaría dejar al morir? Mira, yo me sueño con una construcción de un entorno laboral más humanizado. Y cuando hablo más humanizado es donde podamos tener un crecimiento sí de las organizaciones, pero no a costa de la salud de la gente. Entonces, si tú me dices, si yo logro de alguna manera impactar para construir esos entornos más equilibrados, creo que me doy por bien servida. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, aquí es una invitación básicamente, María José, a que abordemos este tema con seriedad. Yo creo que es importante que las organizaciones tengan en cuenta que no solamente es lo éticamente correcto, ¿cierto? Porque es éticamente correcto trabajar en estos temas, sino a los CEOs les digo, es lo inteligente. O sea, en términos de lo que es el costo de productividad, cuando las personas no rinden en las organizaciones, los costos de la productividad para las organizaciones son terribles. Para mercados como el canadiense, estamos hablando que pueden ser alrededor de 50 billones de dólares al año en ausencias por problemas de estrés laboral. Está comprobado que las compañías que invierten en prevención de este tipo de cosas, su retorno de inversión es 70 puntos por encima de las compañías que no lo hacen. Entonces, es una invitación a los empresarios, a los CEOs que nos estén escuchando, de que no solamente es éticamente correcto trabajar en el área de prevención, sino desde la perspectiva de negocio es inteligente y es una decisión acertada. Totalmente de acuerdo, porque es que el capital humano es uno de los principales capitales de todas las empresas, pues entonces es cuidar tu principal capital. Exactamente, así como aceite en la máquina, hay que tener tu capital bien. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos de Reset Now? Bueno, yo estoy en unos proyectos súper interesantes, María José. Lo primero te cuento, y aquí estoy terminando de escribir mi libro sobre mi historia personal, porque quiero, digamos, ampliar y trabajar en la sensibilización de esta problemática a nivel nacional y ojalá pues latinoamericana y, ¿por qué no mundial? Bueno, me tienes que contar cuando vayas a salir. Tú sabes que yo estoy en un grupo de 7 mujeres que transforman, que somos 7 escritoras y que a veces hacemos en vivos con escritores, escritoras, entonces nos fascinará tenerte también en esos en vivos. Nos tienes que contar cuando vaya a hacer el lanzamiento, espectacular. Pero por supuesto. Y lo otro es que si bien es cierto, yo estoy muy focalizada en intervenciones a nivel corporativo, vamos a sacar un proyecto para las personas, que llamemos las personas naturales, que no necesariamente están trabajando y que tiene que ver con toda esta conexión. No sé si tú has oído sobre los 5 ritmos y a partir de los 5 ritmos de la vida. No, nunca he oído hablar de eso. Cuéntanos un poquitico así en 2 segundos. Bueno, el tema de 5 ritmos tiene que ver con toda una metodología de danza que permite conectar y equilibrar el espíritu de la gente, o sea, el ser de la gente. Y lo que vamos a hacer es tener unos talleres para enseñar a la gente a lograr ese equilibrio, esa sincronía que le permita evitar llegar a estos extremos del burnout. Entonces, ¿usando la danza? Uy, me parece espectacular, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso dónde se estudia? Yo quiero, me fascina danzar. Nos falta el nombre, pero ya estamos listos para lanzar en febrero, entonces te contaré ya cuando lo tengamos listo para lanzar. Pero sí, la idea es un poquito cómo pasamos de este tema, digamos, científico del burnout a que sea una experiencia y cómo conectamos eso con una herramienta que para mí es supremamente poderosa. Yo soy una bailarina, me fascina bailar y descubrí este tema de los 5 ritmos, entonces vamos a integrar esta práctica en talleres para que la gente aprenda a fluir, básicamente es a fluir. Bueno, yo quiero asistir al primer taller, por favor, me parece absolutamente espectacular. Y bueno, ¿y cómo se pueden contactar contigo las personas que quieran o ir a uno de estos talleres de los 5 ritmos o a Reset Now? A través de la página nuestra que es resetnow.co o si no a mi correo lauracamacho@resetnow.co. Ahí lo vamos a poner en la descripción para que las personas lo puedan ver. Entonces,
Oye, 1.000.000 de gracias, Laura, de verdad que ha sido interesantísimo. Gracias por abrir tu corazón, gracias por mostrar tu vulnerabilidad, gracias por mostrar que se puede pasar por una crisis y en las crisis encontrar oportunidades y formas de rehacer tu vida, lo que decías de que siempre hay oportunidades. Y yo sé, tengo la seguridad que le va a servir este episodio a muchísimas personas que puedan estar pasando por ese momento para sentirse que no están solas, que hay otras personas que han pasado y que hay vida después de esa situación. No, gracias, Majo, a ti por este espacio. Qué rico tener este tipo de conversaciones de mujeres que hemos tenido vivencias muy diferentes, pero que creo que todas estamos en esa búsqueda de aportar un granito de arena a este lindo mundo que nos tocó vivir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Laura. Laura nos compartió muchas recomendaciones para evitar que nos dé burnout. Pero quiero resaltar su recomendación número 1, priorizarte a ti sobre todas las cosas y personas. Eres tú la persona más importante. En la medida que tú estés bien, el resto va a estar bien. Tú eres la responsable de tu salud física, emocional y mental. Y no eres responsable de la felicidad de las otras personas. Cada persona es responsable de su propia felicidad. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.